Buenos días. A ver si tenemos artilugios ya para venir a una reunión. La gafa, el micrófono, la mascarilla. Esto era como los últimos años de fútbol. Ya no tenían nada tuyo, eran todos rodilleras, muleras. Esto es parecido. ¿Estáis contentos? A ver, atentos. Si yo os pidiera a vosotros que me mostrarais lo contentos que estáis de que yo esté con vosotros, ¿vosotros qué haríais? Claro, entonces así veo que estáis contentos. Sí, porque todo el mundo que me ve me saluda uno a uno. ¡Ah, qué contento que estés aquí! Entonces, si vosotros estáis contentos, hay que hacer algo. Yo estoy contento de estar con vosotros. Siempre hay motivos por los que uno viene. A veces no está planificado, pero aquí estamos. Y me siento como en mi casita. Así que gracias a todos y especialmente a mis hermanos queridos, Manolo y María José también, y a muchos otros que estáis aquí. Bueno, yo quiero en esta mañana compartir con vosotros esta gran palabra que a nosotros no sé cómo decir. Esta palabra que a nosotros nos ha salvado, ¿no? Y quiero hablar de cómo la Biblia interpreta o cómo la Biblia habla o define cómo es el amor de Dios o qué es el amor de Dios. Creo que a veces nosotros tergiversamos mucho esta definición, el amor de Dios. Entonces, para empezar, quisiera que me acompañarais a la primera carta de Juan, del apóstol Juan. En el capítulo 4, y versículo 8. Ahí encontramos esta definición. Dios es amor. Si miráramos en el versículo 16, también encontramos esta definición. Dios es amor. Esta es buena frase, esta es buena palabra. Yo creo que tratar de expresar cómo es el amor de Dios, creo que es tratar de comprender lo incomprensible. Cuando hablamos del amor de Dios y entender cómo es el amor de Dios, es como si tratáramos de abrazar esta sala. Es imposible. Es como si tratáramos de abrazar el espacio. Es imposible. Es como si tratáramos de abrazar un océano. Es imposible. Claro, después de haber dicho esto que yo he dicho, que es imposible tratar de entender concretamente el amor de Dios, suena como un poco valiente de mi parte tratar de exponer este tema, el amor de Dios. Así que quiero o deseo que el Espíritu Santo me ayude y me guíe y todas mis imperfecciones Él las pueda cubrir y todas mis interpretaciones Él las pueda, en cierta manera, aclarar a cada uno de los que estamos aquí. Esta palabra o esta definición, Dios es amor. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, lo que nos quiere decir a nosotros es que su amor se encuentra en todo lo que Él hace y dice. Esta definición de Dios es amor es que Dios
siempre ha sido amor, que nunca ha dejado de ser amor y que por la eternidad seguirá siendo amor. Si leyéramos aquí, dice que, versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Juan, que el amor consiste en su amor por nosotros. El amor no consiste en nuestro amor por Él. El amor, la consistencia del amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Esto es la esencia del amor. El amor no es algo que nosotros mostramos. El amor es algo que tenemos la oportunidad de poseer porque Él nos ha amado. El amor suyo por nosotros, esta es la consistencia del amor. O sea, el primero que amó fue Dios. Dios nos amó a nosotros y en esto consiste el amor. Aquí podríamos poner diferentes definiciones, ¿no? También en la Biblia encontramos esta gran definición que dice que Dios es espíritu. Y vemos que una señora, ¿sí?, en cierta manera trató de discutir con el Señor cuál era el verdadero lugar de adoración. Y Dios le dijo, Dios es espíritu. Lo que le estaba diciendo o lo que estaba tratando Jesús era de desengañar, de llevar a una verdad a esta mujer, de que no es el lugar definido para la adoración como ellos hacen. Lo que Cristo estaba diciéndole a esta mujer es que Dios no está reducido a un lugar en particular donde Él debe de ser adorado. Entonces, Dios es espíritu. Es esta misma definición que Dios es amor. También dijo, Dios es luz. Esto es definiciones categóricas de lo que Dios es. Cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de la esencia de lo que Dios es. Él amó antes que nosotros estuviéramos. Él amó sin que nosotros hiciéramos nada de nuestra parte. Entonces, el hecho de que Dios es amor, esto implica que Dios aborrece el pecado. Él ama y esto implica que aborrece el pecado. Si Dios solo amara y no aborreciera el pecado, no sería justo. Pero Dios es justo. Y si Dios amara y no aborreciera el pecado, esto no sería santo. Y Dios es santo. Y de ahí encontramos esta gran definición que la Biblia nos habla de la santa ira de Dios. ¿Sí? Esto es una esencia de Dios, esto es una virtud de Dios, esto es un atributo de Dios. La santa ira de Dios. La santa ira de Dios va en contra de todo lo que va en contra de su carácter. Entonces, Dios es amor. Esto es una gran definición. Ahora, cuando nosotros lleguemos al tiempo, dice la Biblia que un día
conoceremos como somos conocidos. Entonces, habrá un día que llegaremos a un punto de conocimiento superior a lo que conocemos ahora. Entonces dice que cuando nosotros lleguemos a este punto de conocer como somos conocidos, yo creo que ahí veremos que la condenación de un hombre y la redención de un hombre, las dos situaciones son una expresión del amor de Dios. Cuando Dios condena a alguien y cuando Dios salva a alguien, en los dos puntos diferentes, eso es una expresión del amor de Dios. Porque Dios es y determina todo lo que hace. Entonces, Dios es amor y este amor determina todo lo que Dios hace. Entonces, cuando nosotros vemos que el amor de Dios condena a alguien y cuando nosotros vemos que el amor de Dios salva a alguien, Dios nos está contradiciendo. La justicia y el amor son virtudes, características, atributos que Dios tiene, que obran juntamente, que son codependientes uno del otro. Nosotros no podemos entender esto en su plenitud porque nosotros somos finitos, somos humanos, somos incapaces, somos infinitos, ¿sí? Y más que esto, creo que no podemos decir. Pero vamos a ver en esta mañana cómo los atributos de Dios y las virtudes de Dios trabajan en dependencia unas de las otras. Ahora, creo que el amor de Dios, esto es algo que se confunde muchas veces. Nosotros nos cuesta entender que amamos y por tanto que amamos, ¿sí?, castigamos. A veces esto está distorsionado en nosotros. Nosotros podemos entender y tenemos muy bien definido qué es amor, ¿sí?, y qué es castigo. Está muy bien definido y a veces nos cuesta a nosotros entremezclar estas cosas porque el amor que tenemos por algo o por alguien nos impide en cierta manera castigar a alguien o a algo. A veces nuestra definición es un poco confusa, pero el amor de Dios, cuando nosotros tratamos de aplicarlo a nuestras vidas, vemos que muchas veces está confundido, porque está mal interpretado o a veces está tergiversada esta definición. Entonces, vamos a leer 1 de Juan desde el versículo 7 hasta el versículo 16 y ahí vamos a leer lo que es una declaración contundente de lo que Dios es y cómo Juan explica cómo es el amor de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos así unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos
que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí Juan está categóricamente explicando qué es esto de que Dios es amor. Aquí Juan está diciendo, amados, queridos, si tú lees otra versión dice, queridos, Dios es la fuente del amor. Dios es la fuente del amor. Esto es una declaración contundente. O sea, aquí lo que estamos viendo es que si cualquier persona, no solo creyente, cualquier persona que existe en este universo ama, es porque la fuente de este amor es Dios. Si Dios no estuviera, no existiera, está diciendo Juan que no tenemos la capacidad de amar. Aquí dice esta expresión, todo aquel. Esta expresión la encontramos muchas veces nosotros en los escritos de Juan. Y Pablo también utilizó mucho estas definiciones. Todo aquel que en él cree. ¿Sí? Juan 16, ¿sí? Aquí está diciendo, todo aquel que ama. Todo aquel. ¿Cuánto es todo aquel? ¿A quién influye todo aquel? ¿A quién se está refiriendo todo aquel? Todo aquel, todo, cualquiera. Todo aquel que ama, dice, es hijo de Dios y ha conocido a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esto es muy contundente. Esto es una gran exposición. Esto es algo que es así, algo que es real, algo que no podemos cambiar. Entonces, versículo 16 dice, y nosotros, aquí nos incluye a nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. No solo nosotros en Dios, sino que Dios en nosotros. Entonces aquí encontramos de una manera reiterativa que Dios es amor. Y si amamos, y todo aquel que ama, ¿sí?, permanece en Dios y Dios en él. Aquí Juan está poniendo la realidad de la esencia de Dios. Si realmente no hemos tenido un conocimiento de Dios, aquí la palabra dice el que ha conocido. Esta palabra en el original es una palabra que su interpretación más inmediata habla de una intimidad, habla de una experiencia y habla de una relación. Es lo que está hablando aquí esta palabra, conocer. Esta palabra en el original tiene que ver con esto, el que ha tenido una experiencia, el que tiene una relación y el que tiene una intimidad. ¿Sí? Esta persona, este que ha conocido a Dios, el que tiene esta función en su vida, dice que Dios está en él y él está en Dios. Es lo que está diciendo aquí. Esta expresión es conocer, tiene que ver con experiencia, tiene que ver con haber experimentado. Que esto haya sido real en nosotros. El amor de Dios no podemos llegar a entenderle en su plenitud, pero el amor de Dios, nos dice Juan, que el que tiene una experiencia con Dios conoce el amor de Dios. El que ha tenido una experiencia, el que tiene una vida, el que tiene una entrega donde Dios se ha revelado, este dice que Dios está
en Él. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos este amor de Dios? Este amor de Dios que trabaja, ¿sí?, en dependencia con otros atributos de Dios o con otras virtudes de Dios. El amor de Dios no está separado de otras virtudes de Dios. Por ejemplo, si leyéramos en Efesios capítulo 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor. ¿Ahí qué está haciendo? Ahí está uniendo la misericordia, la riqueza que Dios tiene. Dios es misericordioso, ¿sí? Pero parece que pone que la base de esta misericordia es el amor. Dice: Dios, que es rico en misericordia por su gran amor. Entonces aquí vemos dos características, dos atributos de Dios. Aquí vemos dos funciones de la esencia de Dios: misericordia y amor, que están unidos, van unidos, están codependiendo uno del otro. Entonces, misericordia y amor, aquí les vemos juntos. Una misericordia que Dios ha tenido con nosotros, movida por el amor de Dios. Entonces aquí vemos que el amor de Dios, podríamos decir que el amor de Dios es el motor por el cual Dios hace. En todo lo que Dios hace está el amor de Dios incluido. Su amor mueve a Dios a todos estos otros atributos que nosotros vemos o leemos o hemos recibido de parte de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos esta declaración? Dios es amor. A veces nosotros pensamos que nosotros somos los causantes del amor de Dios. Nosotros tenemos a veces un pensamiento que, dependiendo de nuestro comportamiento, Dios nos amará más o nos amará menos. ¿Cuántos de aquí alguna vez han llegado a pensar esto? Que si te portas bien, Dios te ama más. Y si te portas no tan bien, Dios te ama menos. ¿Alguien así ha pensado aquí alguna vez? Esto parece que es una manera en que nosotros tratamos de definir cómo es el amor de Dios. Ahora, esta idea está muy lejos de la verdad bíblica. Si Dios por un momento te pudiera amar más dependiendo de tus actitudes, y en otro tiempo Dios te pudiera amar menos dependiendo de nuestros fracasos, pecados y desobediencias, entonces no estaríamos hablando de Dios. Porque Dios, si pudiera cambiar el amor dependiendo de lo que nosotros hacemos, entonces podríamos decir que el amor de Dios, ¿sí?, es mutable. Podríamos decir que Dios es variable y podríamos decir que Dios muta. Pero la Biblia dice que Dios es inmutable. Entonces, si Dios es inmutable, su amor es inmutable. No tiene ni más ni menos, no cambia. Es el mismo amor con el que Él nos ama a nosotros. La Biblia dice que Dios es perfecto. Si en algún momento el amor de Dios pudiera crecer o disminuir para con nosotros, dependiendo de nuestra actitud, entonces el amor de Dios sería variable. Entonces no sería perfecto, no sería inmutable.
Es importante entender esta doctrina esencial. Esto es una doctrina esencial que sería bueno que nosotros la pudiéramos entender. De lo que Dios nos habla a nosotros, de los atributos de Dios, del carácter de Dios. Dios es amor. Y nada, ni nadie puede hacer aumentar o disminuir su amor para con nosotros. El amor de Dios es inmutable, como Dios es inmutable. El amor de Dios es perfecto, como Él es perfecto. Y no hay ninguna manera de que esto pueda cambiar. Nosotros tenemos un concepto erróneo y pensamos y aconsejamos, ¿sí?, de que dependiendo de lo que nosotros hacemos, Dios nos ama más o nos ama menos. Eso es una filosofía del mundo donde nosotros vivimos. A veces nosotros tratamos de entender a Dios basándonos en lo que nosotros entendemos como humanos, ¿sí? La filosofía del mundo es en esta manera. Amas dependiendo las condiciones. El amor del mundo, el amor que nosotros podemos llegar a tener, está siempre condicionado con requisitos. Nosotros amamos ¿por qué? Parece ser que si alguien te ayuda, alguien te presta atención, alguien se enfoca en ti y alguien trata de ayudarte, parece como que tú estás obligado a amar a esa persona que tiene toda esa bondad contigo. ¿Por qué? Te amo porque hiciste, porque me diste, porque me ayudaste, porque me cambiaste, porque me regalaste. Si tú ves que alguien hacia tu persona es indiferente para ti, tú dudarás, ¿sí?, de si esa persona te ama o no te ama, ¿sí? Cuando alguien es indiferente hacia tu persona, ¿sí?, tú podrás decirle a alguien, pues mira, veo que Juan pasa para allá, para acá, y ni me saluda, es indiferente, o sea, no muestra su apoyo, su cariño, Entonces, tú puedes llegar a este punto porque no hay una razón por la que tú ves que yo puedo amarte o te amo. Y sacamos definiciones de esta manera. Si yo fuera esta persona amorosa contigo y a tu favor y te daría, entonces tú podrías explicar a tu amiga más cercana o a tu amigo más cercano que en realidad Juan te ama porque te regaló, te dio, te aconsejó, te dijo. Entonces nosotros valoramos todo bajo este punto de vista. ¿Por qué? Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es a pesar de. Él nos ama a pesar de. Y esto es lo que cambia todo en nosotros. A pesar de. Él nos amó a pesar de. Vamos a Efesios, capítulo 2. Versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, aquí Pablo, él está escribiendo a los efesios y les está diciendo, todos, nosotros, todos, se está incluyendo Pablo y está incluyendo ¿a quién? A todos. ¿Quién son todos? Todos. Todos estamos incluidos en este, estábamos muertos. Todos. Él también se incluye todos. Y está explicando cómo anduvimos antes. ¿Quién? Todos. ¿Sí? Y seguíamos el qué? La corriente de este mundo. ¿Quién? Todos. ¿Y quién era hijo de desobediencia? Todos éramos hijos de desobediencia. Todos. Aquí estamos todos incluidos. Así nosotros vivimos en otro tiempo. Seguramente que en esta sala todavía esto es presente para muchos. ¿Sí? Y gracias a Dios por aquellos, ¿sí?, que en otro tiempo, que ya dejaron atrás esta manera y ahora viven ¿cómo? De una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Dios ha mostrado misericordia con nosotros, ¿sí?, por su riqueza, por cuanto Él nos amó, ha mostrado misericordia para con nosotros. Aquí Pablo está representando el amor de Dios como la Biblia lo presenta. Él está hablando aquí contundentemente. Él no está hablando aquí de una manera, dentro de una filosofía. No, él está hablando aquí de una manera categórica. Pablo está diciendo y está hablando del amor de Dios. El amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios, la base, el amor de Dios, ha hecho tener misericordia con nosotros. Ahora, versículo 4. ¿Cuál es la causa de su gran amor? ¿Dios o nosotros? ¿Cuál es la causa? Aquí dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Tú te ves a ti en este versículo? Que por cuanto tú haces las cosas bien, Dios te ama más. ¿Tú te ves aquí en este versículo? No, aquí no estamos nosotros en este versículo. Aquí nosotros somos rociados de misericordia porque Dios nos amó a nosotros cuando nosotros estábamos ¿cómo? Muertos en desobediencia, hijos de ira, siguiendo la corriente de este mundo. Esa era la situación en la cual estábamos nosotros. Entonces, en esa situación caótica, en esa situación, ¿sí?, de condenación eterna, en esa situación de desleales, en esa situación de pobres, en esa situación, Dios nos amó. Amén. No por lo que tú hiciste, tú hacías todo fatal. Nosotros hacíamos todo fatal. No había aquí no vemos ningún punto en que por cuanto nosotros decidimos hacer algo bien, Dios entonces nos amó. No. Aquí está describiéndonos a nosotros. Pablo está describiéndose a él mismo y a todos nosotros. Nos está describiendo en una situación fatálica. Pero aún así, Dios nos amó. Aquí la causa del amor es Dios, no somos nosotros. Aquí dice esta palabra pequeñita pero poderosa, aún. Versículo 5, aún estando nosotros muertos. Aún, ¿tú sabes lo que es esta palabra que dice aún? Lo que está haciendo es extremando a lo sumo que podamos entender lo mal que estábamos nosotros, ¿sí?,
aún. El rico y Lázaro. Este hombre tumbado a la puerta y dice, aún los perros le lamían las llagas. ¿Qué está diciendo aún? Está describiendo a un hombre pobre, que no tenía nada, y aún lo que está tratando es el escritor, Lucas, está tratando de decir, de exponer, de profundizar lo mal que estaba este pobre. ¿Sí? Aquí está diciendo lo mismo. Aquí está diciendo, aún estando nosotros muertos. Aquí lo que está haciendo es extremizar lo mal que nosotros estábamos. Lo mal que estábamos, lo mal que vivíamos. No había nada a los ojos de Dios que fuera agradable a Él. Pero por su gran amor, aquí vemos que la causa del amor es Dios. Dios nos amó cuando no teníamos vida. Entonces ahora nosotros, hagamos mejor o peor, Dios nos ama. Aquí vemos un amor a pesar de. Aquí no vemos un amor ¿por qué? Dios nos ama ¿por qué? Cuando nosotros ponemos un por qué, es como que somos dignos de ser amados porque hay algo en nosotros de valor. Aquí vemos un amor a pesar de. Un amor que no tiene ningún valor de parte nuestra por lo que nosotros pudiéramos ser amados. Pero Él tuvo misericordia, movido por este gran amor. Y aquí vemos otro atributo más que se une, que está entre paréntesis para resaltarlo. Y dice, por gracia sois salvos. Un amor de Dios en nuestra mortandad tuvo misericordia para con nosotros, y la gracia de Dios nos ha llevado a este punto de salvación. Entonces aquí vemos Dios trabajando en su esencia, amor, misericordia y gracia. ¿Sí? Movido por su gran amor, aun que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Aquí vemos la esencia de Dios funcionando. Aquí vemos los atributos de Dios funcionando. Aquí vemos las virtudes de Dios funcionando. La esencia de Dios mostrándose, ¿sí?, como Él es a nosotros. Aquí no vemos ningún requisito de nuestra parte para que Dios nos amara. Pero como Dios es soberano, su amor es soberano. Entonces, el amor de Dios es soberano. El amor de Dios es perfecto, como Dios es perfecto. El amor de Dios es inmutable, como Dios es inmutable. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Sí? Entonces ahí entra la santa ira de Dios. Cuando nosotros hacemos aquello que va en contra de la esencia de Dios, entonces nosotros, ¿sí?, no estamos agradando a Dios con nuestra vida, con nuestra actitud. Ahora, abre tus oídos. Aquí hace falta hacer una gran declaración o una gran aclaración. Estamos hablando del amor de Dios. No estamos hablando de salvación. ¿Entiendes? Estamos hablando de la esencia de Dios. No estamos hablando de la salvación. El amor de Dios es incondicional. No hubo una condición en nosotros para que Él nos amara. La salvación es condicional. Para que nosotros seamos salvos por Dios, por medio de este amor incondicional, debemos de llevar a cabo lo que la Biblia dice que debemos de llevar a cabo. La condición es
arrepentirnos. La condición es aceptar el Evangelio que está impregnado del amor de Dios. Aceptar la palabra de Dios, el estilo de vida, la manera que Dios dice para que nosotros podamos llegar a ser salvos a través de Jesucristo. Llegar a ser obedientes a su palabra. Entonces, estamos hablando de la esencia de Dios, no estamos hablando de salvación. Juan no está diciendo, no importa lo que hagas, aún así Dios te ama. Yo estoy diciendo que hagas lo que hagas, el amor de Dios, ¿sí?, es inmutable para contigo. Pero el amor de Dios está también rociado en toda su justicia. Si Dios debe de tratar contigo de una manera donde no eres beneficiario, ¿sí?, de su salvación, por cuanto no hiciste cuanto Él quiso que hicieras. Ahí también está impregnado el amor de Dios, como si Dios tiene misericordia y gracia contigo, ¿sabes?, para llevarte a que seas esta persona que vives conforme su palabra, obediente a su palabra. Ahí también está rociado el amor de Dios. Vamos a Deuteronomio, capítulo 7. Versículos. Empezamos en el 6. Versículo 6. Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8, sino que cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y del rey de Egipto. Aquí, ¿qué está diciendo? Por cuanto vosotros, pueblo, pero pueblo insignificante. Sois pueblo insignificante. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Exegéticamente aquí está hablando del pueblo de Israel. Pero esto mismo nosotros podemos aplicarlo a nosotros hoy mismo, hoy día, como lo podemos leer en los pasajes de Pedro. Pero aquí, ¿qué está hablando? Dios decidió amar a una nación no por lo que la nación tenía. La nación, lo explica aquí muy bien, que es insignificante. Pero el versículo 8 dice, si no, en la Biblia de las Américas dice, más por cuánto. Si no, más por cuánto. Pero Dios. Hemos leído en Efesios, pero Dios. Aquí Dios está hablando a su pueblo escogido y le está diciendo, si no por cuánto, o más por cuánto. Es lo mismo, si no más, a pesar de, pero Dios. Aquí lo que está expresando es, Dios no vio un valor en el pueblo de Israel para escoger al pueblo de Israel por los requisitos que tenía el pueblo de Israel,
sino por cuanto Dios los amó. Aquí vemos que el pueblo de Israel es escogido por amor de Dios sobre ellos. Nosotros hemos leído que nosotros no teníamos requisitos especiales en nosotros, pero Dios, por cuanto nos amó. Entonces aquí vemos la causa del amor de Dios para con la humanidad. Es Dios. No eres tú, no soy yo, no es el pueblo, no son los requisitos, no son nuestras maneras. No, en nuestra mortandad Él nos amó. En la insignificancia Él les escogió. En su insignificancia de este pueblo, Dios escogió al pueblo de Israel. Le escogió porque Él así le ha placido, por el mero hecho de su propia voluntad, dice la Biblia. Su voluntad ha querido que sea así, para con su pueblo, para con nosotros. Así es como Dios ha querido que sea. Y este es el amor de Dios que Juan habla. Dios es amor. Así es Dios. Dios es amor. Nosotros no hemos seducido a Dios para que Él nos amara. Dios es el que nos ha seducido a nosotros para que nosotros le amáramos. Él nos amó a nosotros antes de la fundación del mundo. Nosotros ha llegado un punto en nuestra vida que porque su misericordia se ha derramado sobre nosotros y su gracia se ha derramado sobre nosotros. Entonces hemos llegado a conocer a Dios. Hemos llegado a tener una experiencia con Dios. Y esta experiencia con Dios nos ha llevado a una intimidad con Dios. Esta intimidad con Dios nos ha llevado a amar a Dios. Porque Dios, nosotros sí amamos porque Dios tuvo misericordia con nosotros. Y porque Dios derramó su gracia con nosotros. Y porque Dios, ¿sí?, nos regaló, porque Dios nos salvó, porque Dios nos liberó, porque Dios nos protegió, porque Dios. Nosotros amamos porque, pero Él nos ama a pesar de. Oseas capítulo 14, versículo 4. Aquí dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Este versículo es futuro, ¿sí? Tú en tu Biblia lo lees y está en futuro. ¿Es así o no? Este es un versículo profético. Aquí está hablando de la nación de Israel. Aquí está hablando de lo que hemos leído antes, de que Dios escogió por amor a un pueblo insignificante para que fuera un pueblo especial en medio de los pueblos. No por lo que el pueblo tenía, sino porque Dios les amó. Aquí está hablando y está hablando proféticamente de ese pueblo de Israel. Y está diciendo, aquí lo que está hablando, en el milenio, en el reinado de Cristo en la tierra, Dios perdonará a Israel cuando ellos se arrepientan y llevará este amor para con ellos en este reinado terrenal. Aquí está hablando de futuro y está hablando de un pueblo, del pueblo judío, pero esto es también para nosotros en estos días. Esto lo podemos aplicar nosotros hoy. La manera que Dios nos ha amado a nosotros es así, de pura gracia. No hay nada en nosotros, no había nada en el pueblo.
¿sí? Aquí está hablando proféticamente de un pueblo que Dios escogió, pero como verás, este pueblo que Dios escogió necesita arrepentirse. El pueblo judío es el pueblo escogido de Dios, pero ellos están en una posición todavía donde Dios todavía no, ¿sí?, ha podido hacer su obra hasta el fin. ¿Por qué? Esto llegará un día porque Dios les escogió y porque Dios les amó, de pura gracia. Os amé de pura gracia. Yo sí veo esta pura gracia en este pueblo escogido sin ningún valor, donde Cristo, el Hijo de Dios, fue rechazado. Esta es la manera en que Dios nos ha amado a nosotros. Esta es la misma, de pura gracia. Aquí vemos otra vez la gracia relacionada con el amor. El amor de Dios mueve la gracia de Dios. El amor de Dios mueve la misericordia de Dios. Entonces aquí Dios lo que está diciendo es: por cuanto os amé, pueblo, ¿sí?, derramaré gracia sobre vosotros. Gracia es algo que no merecemos. La gracia es algo que no se merece, ¿sí? La gracia es, ¿sí?, cuando le dan a alguien algo que no merece. Y aquí lo que está hablando de este pueblo que es futuro, pero gracias a Dios que para nosotros podemos aplicar también esto hoy día, de pura gracia. Efesios 1, versículo 5, dice: según el afecto de su voluntad. Según el afecto de su voluntad. Ahí está hablando de que la voluntad de Dios, ¿sí?, es la que ha movido a Dios para ayudarnos a nosotros, según el afecto de su voluntad. Entonces, nosotros no modificamos a Dios. Amén. El amor de Dios es el que nos modifica a nosotros. Y cuando somos modificados, cambiados, rociados de misericordia y de gracia de Dios para con nosotros, aunque aún nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ese es el momento cuando nosotros amamos a Dios porque Él es digno, ¿sí? Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. La obra de Dios sobre nosotros o para con nosotros está movida por el afecto de su voluntad. No por nuestro valor, el afecto de su voluntad. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Este es muy famoso versículo. El amor de Dios nos constriñe. El amor de Dios nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Dios nos constriñe. Esta palabra más cercana en el original es: el amor de Dios nos controla. El amor de Dios nos incita, el amor de Dios nos oprime, el amor de Dios nos controla, es lo que está diciendo aquí. Aquí está hablando de este amor de Dios que hace una obra en nosotros, ¿sí? ¿Cómo? En este constriñar, en este controlar, en este oprimir, en este obligar, en este incitar. Aquí vemos que el amor de Dios afecta a nosotros. No nosotros movemos el amor de Dios por nuestras actitudes. Él es el que nos constriña, Él es el que nos lleva. No nosotros a Él, sino Él a nosotros. El versículo 17 dice: si alguno está en este amor de Cristo. Esto es lo que explicó Juan. Aquí podemos poner esta palabra, amor.
si alguno está en Cristo, si alguno está en este amor, si este amor de Cristo ha tenido una influencia en nosotros, si este Dios es amor, a pesar de, aunque nosotros, ha tenido una influencia en nosotros, somos nuevas criaturas. Si el amor de Dios ha obrado, si el amor de Dios nos ha constreñido, entonces somos nuevas criaturas. Este es el amor de Dios. Este es entender bíblicamente esta doctrina del amor de Dios. Él nos amó a pesar de. No es razonable para nosotros, pero este es el amor de Dios. ¿Cómo hemos podido llegar a ser amados cuando nosotros éramos lo más vil y menospreciado? Estábamos muertos en delitos y pecados y éramos aborrecedores de Dios. Esto se llama amor de pura gracia. Y este es el amor de Dios. Así es el amor de Dios. Recuerda, estamos hablando de la esencia de Dios. No estamos hablando de salvación. No, Dios te ama, te amó y te amará. Eso no está condicionado a por cuanto te ama, serás beneficiario. No, para ser beneficiario del amor de Dios o para ser salvo, ¿sí? Cuando el amor de Dios te toca, entonces tú eres una nueva persona. Y lo viejo pasó. Y todo es hecho nuevo. Si tú, ¿sí? Estamos hablando de salvación. La salvación tiene que ver con condición, ¿sí? Tiene que ver con arrepentimiento. Tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con entrega. Tiene que ver con... Hay una condición. Pero el amor de Dios es incondicional. Como Dios, ¿sí? Es inmutable. Así es el amor de Dios, inmutable. Por eso sería bueno poder entender esta parte, ¿sí? Nosotros debemos de actuar bien para con Dios. Eso es sobre todo. Tenemos que tener un corazón para con Dios y una obediencia para con Dios, ¿sí? Pero esto no va a cambiar la intensidad del amor para contigo. La intensidad del amor para contigo es la que es y estaba contigo cuando nosotros no éramos. Así que, Señor, ayúdanos en este día. Ayúdanos en esta mañana a poder entenderte, Jesús. Poder entender tu palabra, Señor, y esto traerá un brotar en nosotros de conocerte, traerá en nosotros un brotar, Señor, de amarte, porque tú has hecho tanto por nosotros, Jesús. Señor, ayúdanos de verdad. Ayúdanos, Señor, a poder amar como tú dices que debemos de amar a otros, Señor, como tú nos amaste, Jesús. Que esto sea una verdad en nosotros, que esto sea una realidad en nosotros. Que el amor no sea un gesto de nuestra boca, que el amor no sea simplemente un gesto de nuestra lengua, Señor, sino que otros puedan ver, Señor, el amor que está en nosotros para con otros, Dios. Y esto mostrará que te hemos conocido, Jesús. Esto mostrará, Señor, que somos hijos tuyos y que andamos en la verdad, Señor. Pon en nosotros este amor, Señor, este amor que el mundo pueda llegar a ver, Señor, que hemos nacido de ti, Señor, que somos nuevas personas y que lo viejo ya pasó, Señor. Gracias por tu palabra en este día, por tu presencia con nosotros también. Gracias, Señor. Gracias, Señor.